bonito. Son solo 10 minuticos, pero bien concentradito, listo. Vamos a hablar del movimiento circular uniforme. Realmente es un movimiento también en dos dimensiones, pero es aquel movimiento que normalmente realiza un cuerpo cuando me describe una circunferencia. ¿Sí? Todo movimiento en el cual un cuerpo me describe una circunferencia es un movimiento circular. Es uno de los movimientos más importantes de la naturaleza. Es más, muchos de los, digamos, de los fenómenos físicos que se dan son circulares. Lo que pasa es que uno muchas veces no los ve, ¿sí? Pero digamos que el movimiento en sí es circular. Ejemplo, los movimientos telúricos. Cuando hay sismos, generalmente la Tierra, cuando se traslada, los movimientos internos de la Tierra son circulares. Los movimientos de pronto que ustedes han visto cuando descarga una cisterna, ¿sí o no? El movimiento ondulatorio de las ondas casi se puede decir que es un movimiento circular, ¿sí? Hay muchos movimientos que en sí son circulares, pero muchas veces no los percibimos. Digamos que ejemplos de movimientos circulares que percibimos es cuando vemos, por ejemplo, las carreras de la Fórmula 1 en óvalos, son movimientos circulares, ¿cierto? O cuando vemos de pronto, es una forma como se comporta el viento también en muchas ocasiones también se comporta en formas circulares. De pronto un carrusel en, ¿cierto? Hace un disco hace movimientos circulares. Ahora miremos, supongamos que tenemos dos partículas en movimiento circular. Imaginemos un carrusel. Los caballitos, que generalmente hay caballitos en la parte de delante y en la parte más interna del eje central digamos, del carrusel, ¿cierto? Si yo supongo, deben de ir con mayor velocidad, ¿quiénes? ¿Los caballos que están internos o los que están externos? Los externos. Los externos, ¿cierto? Los externos generalmente viajan con más velocidad porque tienen que recorrer mayor distancia, ¿sí? Aunque el eje de rotación, el ángulo de rotación sea el mismo, pero la velocidad con la que vamos por la parte exterior es mayor. Eso suele suceder con todo movimiento circular. Si yo tengo una onda, de lo largo, una onda es una piedra atada a una cuerda. Si yo le hago un movimiento circular, ese movimiento que me describe la onda también es circular, ¿sí? Y a más larga sea la onda, mayor velocidad adquiere cuando esté, o sea, en la punta, ¿no? Cada partícula que se mueve en la punta va a ser de mayor velocidad. Listo. Cuando hablamos del movimiento circular tenemos que remontarnos a algunos conceptos y algunas ecuaciones que manejan ese movimiento circular. El día de hoy es solo teórico, es interpretar esos conceptos. Ya después miramos aplicaciones. Un primer concepto es la frecuencia. La frecuencia es, en el movimiento circular, es el número de vueltas que da un cuerpo en la unidad. Cuando uno habla de frecuencia es algo que es repetitivo, ¿sí o no? Frecuentemente llega tarde, entonces es porque normalmente está haciendo lo mismo. Entonces, esa frecuencia es de referencia a eso, a la cantidad de vueltas que da un cuerpo en la unidad de tiempo. Tiene una ecuación matemática que me dice que es así. Fuerza es igual al número de vueltas sobre tiempo empleado. ¿Listo? Esa frecuencia la puedo también expresar de esta manera. Una vuelta sobre tiempo empleado. Una vuelta sobre tiempo empleado. Sus unidades generalmente están dadas en 1, que es vueltas sobre segundo, o oscilaciones o revoluciones por minuto. Son otra forma de ver la frecuencia, ¿sí? Sobre tiempo empleado. A eso le llamaron Hertz, en honor a Hertz, ¿sí? Se me olvidó el nombre. Pero en honor a él le dieron digamos, las unidades de Hertz. Otro concepto importante es el periodo. ¿Qué es el periodo? Siempre que hablemos de un periodo hablamos de un tiempo, ¿sí? Es un espacio de tiempo, la duración de un evento, es el tiempo que tarda, en el caso del movimiento circular, es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta. El tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta se conoce con el nombre de periodo. ¿Listo? Matemáticamente tiene una ecuación que es tiempo empleado sobre el número de vueltas. Y este tiempo también se puede expresar de esta manera, 1 sobre frecuencia. O sea, en un segundo, ¿cuántas vueltas da? A eso es lo que hace referencia. En un segundo, ¿cuántas vueltas da? Se define como periodo. Siempre el periodo o el tiempo en el MKS se va a dar en segundos. ¿Listo? Manejamos la interpretación. Las unidades importantes. Cuando yo les digo que todo periodo es un tiempo, es porque existen, por ejemplo, el periodo lunar. ¿Cuánto dura? 28 días, ¿no? 28 días dura el periodo lunar. Hay periodos, por ejemplo, escolares que duran ¿cuánto?
Un año. 2, 3 meses, ¿sí o no? O 2 meses. Entonces, eso se llaman periodos. Pero se llaman periodos, ¿listo? Porque son duración de tiempo. Bueno, otro concepto importante es la velocidad lineal. ¿Sí? ¿Cómo se define la velocidad lineal? Es un vector en movimiento circular, es un vector que es tangente a ese movimiento circular. Como es un vector, yo lo puedo calcular en cualquier parte. Y esa velocidad tangencial en cualquier parte es la misma. ¿Sí? Se puede ubicar la velocidad tangencial en cualquier parte del movimiento circular. En una onda, entonces calcular la velocidad que lleva en cualquier punto es la misma. ¿Sí? Y se conoce con el nombre de velocidad tangencial. Esa velocidad es constante en la trayectoria en el movimiento circular. Resulta que si yo analizo una parte de la circunferencia, lo que me recorre esa partícula o móvil en esa parte se llama una distancia. Y si tengo en cuenta el tiempo, pues es una forma de calcular que la velocidad tangencial cuando es una parte de la circunferencia. La misma cuestión que veníamos manejando, distancia sobre tiempo. Pero si la distancia es toda la circunferencia, entonces toda la circunferencia tiene una longitud para cualquier circunferencia que está dada por esta ecuación, 2πr, ¿sí? Con esta ecuación yo puedo calcular que la longitud de una circunferencia. Si estoy hablando de la velocidad lineal para una circunferencia, pues la distancia va a ser esa longitud, o sea, va a ser 2πr. Y el tiempo para toda la circunferencia va a ser ¿qué? Un periodo. Entonces, otra forma de calcular la velocidad tangencial o lineal es igual a 2πr sobre Tiempo. sobre t. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, el día que ustedes le manden a hallar la longitud de una circunferencia, lo único que necesitan que es el radio. Con el radio puede mirar cuánto mide la longitud. Recuerden que esa longitud es una cuerdita. Si yo pudiera cortar acá y la estirar, simplemente es una cuerda. Lo que pasa es que está enrollada, por decirlo así como ustedes lo mencionan, y está equidistante a un punto llamado centro. Todos los puntos de la circunferencia están equidistantes a un punto llamado centro. Bueno, la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular depende ya del ángulo, ¿sí? El ángulo barrido en la unidad de tiempo se define como ¿qué? Si el ángulo se llama teta, pues entonces va a ser teta sobre tiempo para una parte de la circunferencia. Si es toda la circunferencia en radianes, ustedes saben que equivale a 360 grados, pero en radianes eso es 2pi. Entonces la forma de calcular la velocidad angular para toda la circunferencia es 2pi sobre el tiempo, pero en este caso el tiempo va a ser un periodo, que es todo el giro. ¿Me hice entender? Sí. Ok. Entonces, 2pi sobre periodo. No, porque no tiene alcance allá. Ah, ¿no alcanza allá? Ah, voy conmigo. Bueno, podemos hacer una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Ustedes se dan cuenta muy parecidas. Mira, la velocidad lineal o tangencial tiene esta ecuación. ¿Sí? Tiene esta ecuación. Y la velocidad angular, acabamos de decir que tiene esta expresión. Si nosotros observamos, estas dos partes son similares. ¿Cierto? Entonces una forma de calcular, otra forma de calcular la velocidad lineal es teniendo la velocidad angular. Yo simplemente reemplazo velocidad angular por radio. Y es otra ecuación que me permite calcular la velocidad lineal o tangencial. Y la otra es, si yo despejo de aquí la velocidad angular, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces otra forma de calcular la velocidad angular es teniendo la velocidad lineal sobre el radio. Son dos ecuaciones, es una ecuación que me permite calcular cualquiera de las dos variables. ¿Listo? Veamos la última. La última tiene que ver con la aceleración centrípeta. Entonces les explico. Cuando yo tengo una onda, una cuerda, atada a una piedra, haciendo este giro, si yo la soltara, ¿para dónde cree que va la piedra? Para un... Hacia. Pero es que uno hace así, que lo contrario le pega, ¿sí? Porque va hacia el centro de la Tierra. Entonces tira a pegarles a uno, ¿sí? De lo contrario usted le haría así, más bien, si se partiera, si la cuerda se toteara, la onda se sale disparada, ¿sí? La onda sale disparada, normalmente hacia afuera, pero si yo la soltara, simplemente iría hacia el centro de la Tierra, ¿listo? O sea, iría hacia mí. Entonces, a esa aceleración se le llama aceleración centrípeta, la que va hacia adentro. ¿Y a qué se debe esa aceleración? Al cambio que tiene la velocidad en cada uno de estos puntos. La aceleración está representada acá, vean. Aquí vendría hacia adentro de la Tierra. Aquí vendría hacia adentro de la Tierra. ¿Sí? En cada punto que yo encuentre la velocidad va a estar hacia el centro de la Tierra.
¿Listo? Cae exactamente formándome un ángulo de 90 grados acá, vea. ¿Con respecto a qué? A un vector. ¿A un vector qué? Tangencial. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración o una deducción de la fórmula de aceleración centrípeta para que lo entendamos. Yo le acabé de decir a ustedes que la velocidad lineal es constante en cualquier punto de la trayectoria. O sea que la que encuentre aquí, la que encuentre aquí, la que encuentre por acá, va a ser la misma en cualquier punto. ¿Sí o no? La velocidad lineal o tangencial. Entonces, si yo voy a tomar esta como una velocidad 1, que es una velocidad tangencial, es la misma velocidad que va acá. Es la misma. Entonces, teniendo en cuenta dos puntos diferentes, siendo esto un vector, como todo vector tiene una propiedad, y una de las propiedades de los vectores es que se pueden trasladar. Entonces, si yo traslado este vector, formo aquí una suma de dos vectores, que realmente es una diferencia. ¿Sí? Entonces, hay un delta de B acá, la suma de dos vectores. Yo puedo hablar de que aquí se me desplaza una cierta distancia. Voy a llamar esa distancia como un delta X. Lo que se desplaza la partícula en el movimiento circular, ¿cierto? De acá a acá. Y ya sabemos que esto de acá, que va hacia el centro de la Tierra, estos vectores, son la aceleración centrípeta. Es la aceleración centrípeta. Entonces, una forma de calcular esa aceleración centrípeta es teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo hago una relación entre, una razón entre delta de B es a delta X, delta de B es a delta X, igual como este vector 2 es a esta distancia que es un radio. Yo digo, este vector 2 es una distancia que es un radio, ¿cierto? Como yo sé que delta de B es una velocidad, yo puedo decir que delta de B2 va a ser una velocidad, pues representando acá me va a quedar delta de B, la velocidad 2 es igual a la B, y este que está dividiendo pasa a multiplicar y me encuentro con esta expresión, que delta de B es igual a B sobre R por delta X. Pero resulta que yo puedo multiplicar, o sea, aplico la propiedad de la uniformidad, multiplico por delta de T, o sea, multiplico por un tiempo para calcular una ecuación. Lo que voy a intentar buscar una ecuación. Entonces multiplico por una variable que en este caso viene siendo el tiempo como variable pertenece en este movimiento. Entonces lo que hago es multiplicar por el inverso del tiempo, o sea, hace por delta de T a la menos 1. Adjunto los lados de la expresión. Al multiplicar adjunto los lados de la expresión, no estoy dañando la expresión para nada, ¿cierto? Entonces, 1 por delta de B sobre delta T me va a quedar delta de B sobre delta T. Y delta de B por delta X, o delta X por 1 me va a quedar delta X, que sería delta X, que es una distancia, sobre R por delta de T, o sea, R por delta de T. Pero delta X por delta de T es distancia sobre tiempo, o sea, eso es una velocidad. Y delta de B sobre T es velocidad sobre tiempo, que es una aceleración, ¿cierto? Entonces, velocidad por velocidad me queda velocidad al cuadrado sobre R. Y esta, digamos que vendría a ser la fórmula como yo puedo calcular la aceleración centrípeta. Sí, con esta ecuación puedo calcular la velocidad, la aceleración centrípeta. Además, ¿cómo podemos expresar la aceleración centrípeta de otra forma? Gracias. La aceleración centrípeta, si dijimos que es esto, velocidad lineal al cuadrado sobre R, y yo sé que la velocidad lineal también dijimos que era ¿qué? Velocidad angular por radio, entonces yo puedo reemplazar velocidad angular por radio al cuadrado. A elevado al cuadrado me va a quedar velocidad al cuadrado, velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado sobre R. Si simplifico, queda 1. Me queda que es velocidad angular al cuadrado por R. Es otra forma de calcular la aceleración centrípeta. ¿Hasta ahí? ¿Me hice entender? Sí. Ok. Resulta que como hay una aceleración centrípeta, también hay una aceleración centrífuga. La aceleración centrípeta es la que va hacia el centro de la Tierra. Pero si se repartiera, la que sale es la centrífuga. ¿Cuál es la diferencia entre la aceleración centrípeta y la centrífuga? En ecuaciones matemáticamente, la diferencia no es... Simplemente es el sentido. Son las mismas ecuaciones, pero con sentido contrario. ¿Cómo vemos el sentido? Pues simplemente con el signo contrario. O sea, si esto es positivo, entonces la aceleración centrífuga va a ser negativa, pero solo es, recuerde que el menos de física siempre es sentido. Por ahora vemos hasta ahí. Listo.